Buenas tardes, amigas, amigos de los medios de comunicación. Queremos informarles que este día la mesa directiva acordó una serie de temas que tienen que ver ya con la integración de las comisiones. Es la segunda sesión. La sesión anterior tuvimos la oportunidad de aprobar el reglamento con el que estamos trabajando legisladoras, diputadas, diputados, senadores, senadoras. Se aprobó la agenda política normalmente y también en esta sesión se está planteando el tema de la integración de las tres comisiones que la comisión permanente tiene. Hemos acordado que la próxima semana, daremos toda esta semana, son 15 integrantes legisladoras y legisladores que conformarán las comisiones, y los presidentes de las juntas de coordinación política, tanto de diputados como de senadores, son quienes van a hacer, en términos de conciliación política con los grupos parlamentarios, la propuesta. Esperemos que durante esta semana nos hagan llegar las propuestas para que el próximo miércoles sean votadas. Eso es, en términos generales, los temas que se están abordando. Como ustedes saben, hay un debate en este momento y se está desarrollando de esa manera. Yo estaría atento a las preguntas que haya ahorita por parte de nuestros amigos de los medios de comunicación. Gracias, presidente. Tenemos preguntas. La primera de ellas es de Fernando Moctezuma, de Síntesis Legislativa. Gracias, Dorita. Senador, buenas tardes. Dos opiniones. Primeramente, sobre el discurso del presidente de esta mañana, en el que mencionó que no habrá dedazo en Puebla. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Que todos los poblanos son sus favoritos, dijo él. Y por otro lado, también sobre la última encuesta en la que usted sale aventajado en El Economista para la gubernatura en Puebla. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Bueno, el 5 de mayo para los poblanos es muy importante. A mí me tocó estar en Pasay, en Nueva Jersey, y en Nueva York, y es emblemático. Hay más de 18 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos. La comunidad mexicana es muy fuerte económicamente hablando. Prácticamente los migrantes mexicanos, que representan con remesas la primera economía la primera fuente de ingresos de nuestro país, prácticamente son 1,000 millones, es un billón de ingresos. Y para Puebla, la población migrante es de cerca de 3 millones. Entonces, la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Puebla en el mes de mayo, pues sin duda es emblemática, es simbólica. Y democráticamente, el hecho de que el presidente reitere lo que ha venido diciendo en las mañaneras y en esa reunión que tuvimos en diciembre del año pasado, donde dimos cuenta de la tarea legislativa del primer periodo de sesiones, del primer periodo ordinario, de septiembre a diciembre. En esa ocasión el presidente Andrés Manuel comentó que tenemos que acabar en Morena con el dedazo, la imposición, el influyentismo, y que deben de ser las encuestas como procedimientos racionales, metodológicamente precisos para cuidar y escuchar el sentimiento social. Y eso, sin duda, para Puebla, pues es un mensaje de absoluta democracia, y que permite que los ciudadanos sean los que decidan al interior de los partidos, en este caso al interior de Morena, quién debe de ser la o él, los abanderados para los procesos subsecuentes. Y sobre la última encuesta que pudimos observar de Mitofsky, bueno, pues yo solamente reitero que hay que seguir caminando, trabajando como el presidente lo ha sugerido, y serán los poblanos los que al final de cuentas decidan.
Ese sería mi comentario, Fernando. Gracias. Sandra Aguilar, de Grupo Informativo AE. Sandra Aguilar. Buenas tardes, presidente. Preguntarle, esta sesión, específicamente esta sesión, pues se autodenominó, pues abordan el tema del golpismo ante la Suprema Corte de Justicia. En ese sentido, preguntarle cómo nace, o más bien por quién esta iniciativa, y también preguntarle si en ese sentido su opinión, no hay respeto hacia los poderes. El ataque ha sido pues permanente, precisamente desde el día de ayer con esta decisión de la Suprema Corte de Justicia. ¿Van a continuar estos ataques? ¿Cuál es su opinión con respecto a este tema, presidente? Gracias, Sandra. La mesa directiva, y concretamente en mi calidad de presidente, yo tengo que ser respetuoso de los planteamientos que hacen los integrantes de la mesa directiva. A las 10 de la mañana de cada día de sesión de la Comisión Permanente nos reunimos, la mesa directiva. Ahí se aborda la agenda del día, el orden del día. El orden del día tiene una serie de componentes por reglamento, comunicados, información de los poderes públicos, presentación de iniciativas, también podría haber resoluciones que corresponden en este caso a los poderes públicos, y el orden del día también integra puntos de acuerdo y también integra en su momento la agenda política. En la agenda política, los grupos parlamentarios plantean temas. El tema que plantearon fue el golpe al poder legislativo y la reforma al poder judicial. También hubo otra propuesta que tenía que ver con la resolución de la Corte. Se somete a votación y la mayoría decide que ese sea el título. Por eso es que en un acto democrático las decisiones se toman en la mesa, pero el fondo del concepto lo están ustedes escuchando en el debate. Como presidente del Congreso de la Unión, de la Comisión Permanente, yo debo de fijar una postura de respeto entre los poderes. Y claro que para nosotros la actitud que ha tenido la Corte ha sido excesiva. Es importante compartirles que se denota en los últimos meses una actitud de estar rechazando el trabajo legislativo. La Cámara de Diputados tiene un reglamento, la Cámara de Senadores tiene un reglamento. Senadores y diputados hacemos nuestro trabajo con fundamento en los reglamentos. No hay violación a la ley. La acotación que hace en su resolución de la Corte tiene una implicación política, no una implicación legal. Es por eso que para los legisladores es un exceso el hecho de querer limitar las funciones que le competen al Poder Legislativo. Yo escuché en la mañana al presidente de la República y claro que comparto la postura que él tiene, porque el Poder Judicial, que no es electo, es un poder designado, es un poder que nace de otro poder electo democráticamente. El Poder Ejecutivo a nivel federal surge de la democracia plena directa de los ciudadanos. El Poder Legislativo, las y los legisladores, diputadas, diputados, senadoras y senadores, somos resultado de la voluntad ciudadana, y esa voluntad ciudadana está siendo trastocada por una interpretación política que está haciendo la Cámara de, el Poder Judicial. Es
sin duda una apreciación que nosotros tenemos. Respetamos la resolución de la Corte, pero no la compartimos. La Corte se está extralimitando y la Corte se está excediendo en las determinaciones que está tomando. Es por eso que quiero compartirles a nuestros amigos de los medios de comunicación que he presentado una iniciativa de reforma al Poder Judicial para lograr su democratización. El Poder Judicial no le rinde cuentas a nadie. El Poder Judicial no tiene transparencia en el marco de esa disputa sobre la transparencia y la rendición de cuentas. El Poder Judicial deposita en una sola persona la función judicial y la rendición de cuentas a través de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura hoy en día, que es un órgano regulador, que se crea como un órgano regulador de las posibles omisiones, faltas o abusos de los ministros, no ejerce esa función porque se deposita en la propia presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Si la Judicatura es un órgano regulador, ¿cómo va a regular la misma persona que es presidente o presidenta de la Corte en turno? ¿Cómo va a poder ejercer actos de transparencia si cuando existe nepotismo, abuso de poder o desvío de recursos o sentencias que benefician el interés privado extranjero, no hay un órgano que regule el actuar de los ministros? Por eso la reforma que estamos planteando, la que yo planteé todavía en el periodo ordinario del Senado de la República, busca separar la representación del Consejo de la Judicatura y busca que la elección de los magistrados, de los ministros, sea una elección por la vía democrática. Hay otros temas que tienen que ver con la falta de transparencia en el Poder Judicial y tiene que ver con los fideicomisos. El Poder Judicial no le rinde cuentas a nadie, por lo tanto se constituye como un poder supremo, como un poder que no está acotado al marco jurídico, y el hecho concreto son los fideicomisos públicos que tienen fondos por más de 20,000 millones de pesos y que hasta este momento no sabemos cuál es el uso ni el destino que se les da. Por lo tanto, nuestro país, sin duda, nosotros hemos escuchado, los ciudadanos en los municipios, en los estados, observan a un poder judicial opaco, observan a un poder judicial que ejerce funciones con nepotismo en la designación de los jueces y en la designación de muchos funcionarios de este órgano que debería de ser un ejemplo de transparencia, de apego a la ley y de austeridad, situación que no se ejerce en este poder público. Yo quiero aprovechar, al dar esta respuesta, quiero aprovechar para darle la bienvenida a esta rueda de prensa a la diputada Marta Camacho y al diputado Raimundo Atanasio Luna, que me acompañan a dar esta rueda de prensa. Sí, mi siguiente pregunta y última es, ¿no considera usted, presidente, que ante todos los señalamientos que diputados, legisladores, específicamente del partido de Morena han hecho a través de sus redes sociales con respecto pues a esta sentencia o esta decisión que toma la Suprema Corte de Justicia genere o vaya encaminado a que la violencia que existe en contra obviamente de ciertos ciudadanos que ya conocemos vaya en aumento? Es realmente pues evidente que los rechazos o que el rechazo de mucha gente es precisamente por todo lo que ve, por todo lo que escucha, por todo lo que las redes sociales, insisto,
hoy por hoy pues es algo importante que tenemos pues al alcance de nuestras manos, ¿no? El rechazo social que hay hacia el Poder Judicial se debe a que los mexicanos saben que un ministro gana 3 veces más que el presidente de la República. Claro que hay indignación cuando hay familias que no les alcanza ni siquiera para tener sus 3 alimentos al día. Claro que es un acto de dispendio público el saber que con el sueldo de un día un ministro de la Corte se podría comprar una casa que para un trabajador, para un obrero le llevaría 15 años de su salario. Claro que es justificable la molestia social cuando se observa que familiares, primos, hermanos de jueces, de ministros de la Corte son parte de diversos órganos del Poder Judicial y que hay, sin duda, tráfico de influencias y que sin duda cuando hay resoluciones quienes pueden pagar la justicia tienen acceso a ellos. Claro que hay inconformidad, claro que hay frustración social cuando se dan cuenta la opulencia y el gasto excesivo con el que el Poder Judicial se desempeña. Y eso mismo sucedería si vieran en el presidente de la República abuso, excesos en el ejercicio del gasto, o si existiera, tanto en diputadas, diputados o en el Senado, un abuso en el ejercicio del gasto. Creo que debemos de entender que los poderes públicos deben de estar sujetos al escrutinio público. Y por eso, porque el Poder Judicial está alejado de la sociedad, es que ellos no toleran ni admiten el escrutinio público. Nosotros caminamos en las calles. Yo en lo personal quiero decirles que de 7 días de la semana, 4 camino en las calles de Puebla, en los tianguis, en los mercados, en las unidades habitacionales. Yo escucho el sentimiento de los poblanos y el sentimiento de los poblanos es: paren la injusticia y el abuso y la falta de justicia que ejerce un poder que se ha anquilosado y que solo obedece a intereses extranjeros. Eso es lo que yo escucho cuando camino en los mercados, en los tianguis, en las centrales de abasto, cuando ven la impotencia de un ciudadano que al no tener para pagar la justicia a un juez o a un representante del Poder Judicial, la frustración social y la molestia, la impotencia, claro que les genera inconformidad frente a un poder público que está ajeno. El Poder Judicial está ajeno a la realidad social. No entienden, viven en una esfera de protección presupuestal, viven en una vitrina donde nadie los puede señalar. No hay transparencia en el Poder Judicial, no hay rendición de cuentas en el Poder Judicial. Nadie puede llamar al orden al Poder Judicial porque la judicatura está en manos de la propia presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Gracias. Luis Méndez, de 11 Noticias. Senador, en esta iniciativa que ya había presentado usted hace unos mesecitos y que hoy refresca, ¿de qué manera se pudiera abrir o hacer desde su punto de vista más transparente estos fideicomisos de la Corte, por favor? Sería mi primero. Bueno, seguramente los diputados, porque es materia presupuestal, nosotros lo haremos. Podemos, como Cámara de Origen o Cámara de Destino, presentarlo. Los fideicomisos públicos deben desaparecer. Los fideicomisos públicos que no tienen transparencia se convierten en cajas, en espacios de saqueo presupuestal. Nuestro país durante los últimos 2 sexenios tuvo un saqueo a través de empresas fantasmas y facturación apócrifa por más de 4.5 billones de pesos. Todavía hay estados de la República que pagan deudas monstruosas, como Puebla, que tiene una deuda de más de 70,000 millones de pesos por fideicomisos públicos, donde
se pagan obras inexistentes o se pagan obras con sobrecosto. Les voy a poner un ejemplo. El Museo Barroco de Puebla, que se construyó en el gobierno panista de Puebla, fue una obra que ordinariamente hubiera costado 800 millones de pesos. Esta obra, a través de el criterio de fideicomisos PPS, proyectos público-privados, los poblanos las estamos pagando en 7,000 millones de pesos. Imagínense, 7,000 millones de pesos es un recurso para un museo. Ni Obama construyó un museo tan caro en un estado tan pobre. Por lo tanto, los fideicomisos públicos han sido utilizados lamentablemente para el saqueo de nuestro país. Y los fideicomisos públicos del Poder Ejecutivo, los fideicomisos públicos de los entes autónomos y los fideicomisos públicos del Poder Judicial son cajas de la impunidad, de la falta de transparencia y del saqueo presupuestal que ha privado en esos órganos del poder público. Hay que desaparecer los fideicomisos públicos y hay que elegir a los ministros vía votación directa de los ciudadanos sin campañas políticas. Debe de haber idoneidad. En la iniciativa que presento, los ministros y los jueces deben de ser idóneos, deben de cumplir con una serie de requisitos, deben de tener una profesión de abogacía, deben de tener ciertos años de experiencia, deben de tener una vida pública pulcra y deben de tener un comportamiento irrefutable. Esa idoneidad los tiene que calificar y una vez que tengan esa idoneidad, el órgano electoral, sin hacer campaña, puede someter a votación directa, libre y secreta con los ciudadanos en las elecciones federales y se pueden elegir sin que nos cueste un solo peso adicional. Y de esta forma podríamos elegir a ministros, magistrados y jueces. Senador, una última pregunta. Es claro que usted tiene interés en convertirse en candidato al Estado de Puebla. ¿Usted está pensando en los siguientes meses dejar su encargo como senador para buscar la candidatura de su partido? ¿No te escuché bien? Sí, ¿usted está pensando en los siguientes meses dejar su encargo como senador para tratar de buscar la candidatura de su partido? Yo tengo, José Luis, 34 años de vida pública. Tuve la oportunidad por plebiscito, formados en filas. Por eso conozco la democracia plena. Fui electo el presidente municipal más joven de Puebla en 1992, 9 de agosto de 1992, hace 30 años. Y mi primer tarea a los 19 años fue coordinar asambleas ejidales, asambleas de padres de familia, asambleas de comités de agua potable. Por eso creo en la democracia. Por eso es que cuando la convocatoria de Morena se expida, claro que voy a participar. Por ahora estoy cumpliendo con mi obligación y tengo muy claro lo que debo de hacer y tengo muy claro como productor agrícola desde los 14 años que el que siembra cosecha. Así es que hay que seguir trabajando. Ya llegará el momento. Alejandro Lelo de la Rea, de CDMX Magazine. Alejandro. ¿Cómo está, senador, diputado? ¿Cómo están? Buenas tardes. Preguntarle hace un momento, ya planteó usted algo sobre lo que dijo el presidente de que se elijan de manera directa los ministros de la Corte. A eso lo llamó hace un momento el presidente de la Cámara de Diputados, diputado también del PAN, Santiago Krill, un disparate del presidente López Obrador. ¿Qué opinión le merece al respecto? Primero quiero decirles, ojalá y mi secretaria técnica me recuerde qué día presenté la iniciativa. El 27 de diciembre, 27 de abril, 27 de abril presenté esta iniciativa que habla de la democratización. Solo un emperador pensaría que la democracia es un disparate. Solo un monarca pensaría que elegir, darle el derecho al pueblo de que elija
a sus representantes es un disparate. Solo un aristócrata pensaría que darle el poder al pueblo es un disparate. Yo soy un demócrata, no tengo complejos ni de aristócrata, ni de emperador, ni me siento Kaiser, ni zar. Soy un ciudadano que fui electo democráticamente y desde joven, desde los 19 años, he participado en procesos electorales. Tengo 34 años de vida pública y todos los cargos que he obtenido, diputado local, presidente municipal, diputado federal, senador, han sido por la vía directa, libre y secreta. Fui presidente electo de la mesa del Senado por votación directa 3 veces. Por lo tanto, tengo una forma de pensar distinta. Claro. Y otra pregunta, senador. Se le hacen mucho los abogados, también a mí se me hace un sentido a veces el argumento de que la Corte tomó una decisión política. No se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es un pacto social, y lo que hace la Corte es interpretar ese pacto social si se está cumpliendo, y en este caso al hacer una interpretación política, claro que es política, de la Constitución Política, ¿no hay un sinsentido cuando se habla que la Corte actúa políticamente? La Corte está asumiendo una postura política. Es real. ¿De la Constitución Política? No. La Corte ha generado una interpretación subjetiva. Es una opinión que yo tengo. Hay un reglamento que permite, y hay una ley orgánica que le permite a los diputados omitir por obvia y urgente resolución una disposición que, siendo una iniciativa, se vuelve una minuta. Ellos siguieron un reglamento, ellos siguieron una ley orgánica que no fue aprobada por ellos, sino que ha sido aprobada en legislaturas anteriores. Los diputados ejercieron su función con apego a la ley. Pero la Corte interpreta Constitución, no ley. Con base en una ley emanada de la Constitución. Los ministros, por interés político, porque es claro que ellos deciden estar en contra de una postura que busca la austeridad. El Poder Judicial lo que no quiere es la austeridad. Ellos están dejando de ser un poder soberano para convertirse en una parte de un segmento de poder transnacional que defiende intereses. El Poder Judicial se ha convertido en el despacho jurídico de defensa de los intereses extranjeros. Ojalá y me equivoque cuando dictaminen ellos su resolución frente a los amparos que han presentado, las resoluciones que han presentado las empresas de alimentos industriales que quieren echar abajo los sellos de advertencia. Ojalá y me tenga que tragar mis palabras y reconocer que el Poder Judicial está del lado del pueblo. Por lo menos a veces. Espero Gracias. poder hacerlo. Gracias, senador. Carmen Arellano, de Ecos de México. Hola, senador, ¿cómo Hola, está? Carmen. Buenas tardes. Fíjese que en este recinto, en la Cámara de Diputados, se ha hablado de la equidad, del respeto a la mujer, de todo lo que la mujer ha hecho en una labor, parte de lo que es el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, la mayoría son mujeres. ¿Usted considera, independientemente de que la ministra de la Corte, dice usted que actúa políticamente junto con todos los demás, que son mayoría, tenga esa falta de respeto y no se haga nada a la equidad
al respeto de a una mujer que tiene un puesto tan importante y que no llegó así tras bambalinas ni backstage, fue reconocida también por muchos de los que están aquí. ¿Qué está pasando con ese respeto de la equidad, del respeto de que puede llegar a generarse en algo violento y que desgraciadamente, ahora sí como diríamos los católicos, Dios no lo quiera, pudiera terminar en algo tan drástico, tantas agresiones hacia su persona? ¿No se merece el Senado de la República llamar al orden, llamar a lo que es la cordura política y el respeto a la equidad de una persona? Gracias por su respuesta. Para cualquier mujer y cualquier hombre, para cualquier persona, el respeto pleno a sus derechos es nuestra tarea fundamental. La observación que hacemos al exceso del Poder Judicial, a la resolución de la Corte, está fundamentada en criterios jurídicos, y las observaciones que yo hago tienen que ver, desde mi punto de vista, con una interpretación política que están haciendo de la ley. Cuando me refiero a que no hay transparencia en la Corte, me refiero a que ellos, del dinero de los mexicanos, tomaron 20,000 millones de pesos de nuestros impuestos y no le rinden cuentas a nadie. Eso se llama falta de transparencia. ¿Cómo interpretar en el tema de la fiscalización, rendición de cuentas y en el equilibrio y la acotación de una función pública, de un poder, el hecho de que el órgano regulador del Poder Judicial, denominado Consejo de la Judicatura, está depositado en el mismo órgano denominado Presidencia de la Suprema Corte de Justicia? No estoy hablando de hombre o mujer, estoy hablando de la institución. La institución que tiene que regular los excesos del Poder Judicial que los ciudadanos sienten ajenos, alejados, está en las propias manos de un poder que pone a sus sobrinos, a sus hijos, a sus hermanos en cargos directivos o ejecutivos del propio Poder Judicial. Cuando una sentencia se encuentra en una sala o en otra y la resolución está entre un hermano, un tío, un primo, un cuñado, díganme si la resolución no va a ser subjetiva al interés privado o personal que puedan tener los familiares de un ministro o de un juez. Eso es a lo que se enfrenta un ciudadano común que ve en el Poder Judicial a un ente que no corresponde y que no responde al derecho de un ciudadano a que se le haga justicia. Los ciudadanos ven en el Poder Ejecutivo a una autoridad que ellos eligen y que lo juzgan y que lo sancionan, pero no ven y ven en el Poder Legislativo a diputados y a senadores que sancionan o juzgan con su voto, pero los ciudadanos están inertes, impotentes, excluidos de poder evaluar al Poder Judicial, porque no hay forma. Primero, porque la forma orgánica con la que el órgano que limita, que sanciona al Poder Judicial está totalmente maniatado, está fusionada la judicatura a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y segunda, porque el ciudadano no interviene en la elección del representante del Poder Judicial. Esa es la verdad. Un juez de paz, un juez menor, un juez municipal que es electo, cuando no cumple con sus funciones,
es destituido por la acción social. ¿Cuándo hemos visto que la judicatura sancione a un ministro de la Corte que desvió recursos públicos? ¿Cuándo hemos visto que la judicatura sancione a un juez que emitió una sentencia en contra del bien público beneficiando a una empresa transnacional? Nunca. Porque es el poder que está en términos de supremacía totalmente ajeno a cualquier tipo de órgano de transparencia. Así es que la hora de la democracia tiene que llegar al Poder Judicial. La hora de la transparencia debe de llegar al Poder Judicial. La hora de eliminar el nepotismo, que es igual a la corrupción y al abuso del poder, debe de llegar a su final en el Poder Judicial. El nepotismo es conducta reiterada entre el Poder Judicial. Presidente, tengo registradas todavía 2 preguntas más. Sí. La penúltima pregunta es de Angélica Beltrán, de Noticias de México. Angélica, gracias. Buenas tardes, senador y diputados. Para preguntarle si esta iniciativa que nos mostró hace un momento para reformar al Poder Judicial, ¿ya la presentó en comisiones, ya está turnada a comisiones o apenas? Y en vista de que la bancada de Morena y aliados han cerrado filas con el presidente para apoyar esa reforma al Poder Judicial, ¿también ya respaldan su iniciativa de antemano o va a haber otras presentadas y después se va a conjuntar? Es muy importante, Angélica. Aquí está en el canal del Congreso, en la Gaceta del Senado, la iniciativa que fue turnada a Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudio Legislativo Segundo. Ya fue turnada y ahora que regresemos al periodo voy a estar muy pendiente. ¿Ya tiene el respaldo de la bancada? Sí, cada vez tenemos más consenso. La última pregunta es de Laura Cruz, de Diario de Puebla. Sí, Laura Cruz, del Diario de Puebla. Gracias, Laura. Hola, senador. Hola, buenas tardes a los 3. Mi pregunta es la siguiente, senador. ¿Cómo vamos con el seguimiento de la ley de minería y el litio? Porque ya no ha hablado mucho de eso y me gustaría preguntarle el seguimiento y el monitoreo. Muchísimas gracias a los 3. Gracias, Laura. Ya fue notificado, ya fue publicado en el periódico oficial, el Diario Oficial de la Federación, ya fue publicada la reforma a la ley minera. Esto es muy importante. ¿Qué logramos esa noche a favor de México, ese viernes? Logramos que nunca más el gobierno cómplice del saqueo de nuestro país pueda expropiar la tierra a los ejidatarios y a los comuneros. Logramos que las concesiones que se habían dado mineras a perpetuidad o por 100 años a empresas extranjeras, porque 7 de cada 10 concesiones en México que se han dado en el pasado reciente, 35,000 concesiones, de esas 35,000, 7 de cada 10 se entregaron a empresas extranjeras. Logramos que en la ley la concesión minera solo sea de 35 años y solo se pueda renovar 25 años más si solo si se cumplen con protocolos que tienen como eje central el respeto al cuidado del medio ambiente y la protección a la salud de los trabajadores. La ley minera también protege al litio. La empresa Litio para México, el órgano público desconcentrado, está en desarrollo y en los próximos años México se convertirá en una potencia en materia de desarrollo industrial de litio. El litio tiene que llegar a los hospitales, a las casas de salud, a las clínicas de tercer nivel
para que no sean la comunidad la que pague el consumo de energía eléctrica. El litio debe de llegar con paneles solares producidos por las universidades públicas y privadas en los estados del país, a todas las escuelas públicas y privadas, para que los padres de familia no tengan que pagar los recibos altos que a veces la cooperación que hacen anualmente. Yo estudié en escuelas públicas y sé de lo que estoy hablando. Los padres de familia cooperan al inicio del ciclo escolar y apenas lo que cooperan les alcanza para pagar el recibo de energía eléctrica o las pipas de agua para los baños durante el ciclo escolar. Debe de haber baterías de litio producidas con litio mexicano en todas las escuelas para dejar de pagar el consumo de energía eléctrica que lacera la economía de la población más pobre, que acude y que lleva a sus hijos a escuelas públicas. Debemos hacer que el litio llegue a todas las sociedades de pozo agrícola para hacer más productivo al campo. Las sociedades de pozo hoy, por el consumo de energía eléctrica para extraer agua para la producción agrícola, pagan aproximadamente, se los digo porque soy productor agrícola de la región de Tepeaca, Catzingo, Los Reyes de Juárez, Puebla. Las sociedades de pozo agrícola pagan aproximadamente entre 50 a 70 mil pesos por recibo. Si tuvieran paneles solares, en lugar de pagar hasta 70 mil pesos, pagarían 500 pesos. Imagínense lo que eso representaría. Por eso tomamos la decisión de investigar por qué el litio estaba en manos de extranjeros y por eso acompañamos al presidente Andrés Manuel López Obrador en la reforma para lograr la rectoría de litio. Ahora el siguiente paso es que todas las sociedades de pozo extraigan agua para que la productividad de ellos implique el uso eficiente del agua y darle valor agregado a los productos en lugar de pagar alto costo por el consumo de energía eléctrica al extraer el agua. El litio tiene que llegar a las escuelas, a los hospitales, a las casas de salud y al transporte público. Ese es el reto y para eso vamos a trabajar en los próximos meses. Muchas gracias. Gracias a Marta, gracias a Raimundo, gracias a todas y a todos. Quiero recordarles que a través de nuestro coordinador, el maestro Abelardo, hay una comida hoy con mole poblano, con chalupas y no vayan a faltar porque Abelardo se levantó muy temprano a hacer el mole y a preparar los tamales que queremos que por favor nos acompañen. Muchas gracias.